Bienvenidos al cuarto tema, proyecto de vida familiar. Hemos repasado en los temas anteriores. En el primer tema, conocer para amar al otro. Dios nos crea afectos con sentimientos que no con emociones. Entender que en nuestra elección nosotros debemos de manejar nuestra conciencia, nuestra voluntad y no dejarnos gobernar por los sentimientos y por las emociones. En el segundo tema, Dios ha creado al hombre y a la mujer. Aunque somos diferentes, somos complementarios, somos una sola carne. Y hemos mencionado cuáles son los elementos que deberíamos nosotros de aprovechar para llegar a esta complementariedad. En el tercer tema, hemos hablado acerca del amor cristiano, cuáles son las características de ese amor cristiano y cómo debemos pasar del enamoramiento a lo que es el verdadero sentido del amor cristiano con la presencia de Dios en nosotros. Este cuarto tema, nuestro proyecto familia. Yendo de camino, entró Jesús en una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. El papel fundamental del discípulo es sentarse a escuchar al Señor, para que después el discípulo pueda ponerse de pie y actuar. El mejor proyecto para nuestra vida: somos administradores. Y el matrimonio y la familia será el mayor y más importante proyecto de nuestras vidas. De él dependerá nuestra felicidad y en consecuencia la de nuestros hijos e incluso la de aquella persona a la que nuestra onda expansiva de nuestras vidas le dará alcance. ¿Cómo es esto? Es un proyecto que se debe caracterizar no por una elección de una sola persona. Es una elección de los dos. Los dos debemos de construir. No somos piezas de un matrimonio, somos los protagonistas del matrimonio. Y por eso entonces los dos debemos de meditar, debemos de elaborar este proyecto. Algunos elementos que nos pueden ayudar. Primero, ser abiertos a los acontecimientos y a las circunstancias, abiertos a los hijos en la medida que van creciendo, porque ellos también tendrán algo que aportar. Y nuestro hogar también lo vivirá, tendrá que poder ser esa casa un hogar. El hogar no se conforma por las paredes y por el techo, sino por el ambiente propio que nosotros hacemos. En un segundo momento necesitamos tener una actitud dinámica, es decir, un crecimiento permanente. Para poder crecer necesitamos revisar y necesitamos ir actualizando nuestro caminar. Hay dinamismos que son propios del esposo, de la esposa, de los hijos, de la vida como familia, de la familia en la sociedad, de la familia en la iglesia. Y al ser dinámicos, hay que entender que nuestro proyecto no se tiene por qué estancar. Ser creativos para formar nuestra manera de vivir, nuestra manera de amar y nuestra manera de trabajar en comunidad con los demás. Si estamos abiertos y permitimos el dinamismo,
nuestra vida entonces necesitará ese pequeño empuje llamado creatividad. Tendremos que reinventar algunas cosas para amar a la pareja, para amar a los hijos, para crecer en el amor. Recordemos que en el tema número 3, el amor cristiano, hemos comentado que Dios tiene que ser una pieza fundamental, porque en el matrimonio cristiano nosotros buscamos nuestra vida sacramental. Y como consecuencia, al tener esa vida sacramental, nosotros entendemos la importancia de formar parte de una iglesia. Necesitamos de la presencia. ¿Sobre qué se sustenta? Se sustenta esta construcción del proyecto familia sobre los valores y sobre los principios que compartimos. Nosotros que somos los dos pilares, papá, mamá, los principios y los valores que compartimos son los fundamentos esenciales para poder formar entonces esta familia. Esto implica la comprensión de actitudes que son fundamentales para la vida, que sí debemos de practicar y a qué cosas debemos de ponerle un alto. Y se supone que en el tiempo de noviazgo es un tiempo para conocernos y para tocar algunos temas que son especiales, y debemos ir puliendo un poquito esas situaciones que nos van rodeando. Los hábitos familiares, y entonces ver qué es lo que nosotros vamos a trabajar, de qué manera vamos a educar a nuestros hijos, cuántos hijos vamos a tener, y las aspiraciones de cada uno de nosotros, las aspiraciones propias que debe de tener para los hijos, el sentido y el significado del trabajo, la manera como vamos a afrontar esta situación, cómo vamos a trabajar en este sentido del bien común, es decir, nuestra economía, el crecimiento de nuestros bienes materiales, y cómo vamos a crecer en la construcción del reino de Dios, es decir, cómo vamos a cultivar nuestra relación como familia con Dios. Elementos importantes: nuestra conciliación, trabajo y familia. Tenemos un grande desafío actual. Con tristeza vemos que por la situación económica, tanto el hombre y la mujer tienen que trabajar, pasan grandes horas fuera de la casa, y que pues el dormitorio es un hogar. Y digo el dormitorio es un hogar porque si hablábamos hace ratito de que el hogar no está conformado por las paredes y el techo, ahora nosotros hemos cambiado la situación del concepto de hogar, el lugar de la convivencia, y lo vemos un dormitorio. Por eso decimos el dormitorio es el hogar. Quiero llegar a mi casa, ¿a qué? A dormir. Quiero llegar a mi casa, ¿a qué? A descansar. Y en ningún momento tomamos la iniciativa de querer llegar a nuestro hogar para convivir con el esposo, con la esposa, con los hijos, para tener actividades recreativas. Por eso es importante adaptarse a estos cambios y mantener una sana relación en lo que es el trabajo y la familia, para no complicarnos y en ciertas ocasiones para que no sirva como punto de conflicto con los demás. Esta situación actual, compleja y difícil, está provocando en la sociedad un conflicto entre el trabajo y la familia, con consecuencias muy negativas tales como los divorcios, los problemas de salud, lo que es el estrés, la depresión, la baja natalidad, la delegación excesiva de la educación de los hijos a cuidadores o a la par colegio. Mi trabajo y mis seres queridos, o mi trabajo o mis seres queridos. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Preguntas que son importantes. Ante esta situación hay tres cosas que sí necesitamos revisar. Sin vida extralaboral. Si quieres progresar, tienes que ser
el que más le entregue a la empresa. Esto provoca que la vida extralaboral desaparezca, dejando en el camino a la familia, a los amigos y las relaciones sociales que pasan a un segundo término. Segundo, de momento de unión a sesión recriminatoria. Si paso mucho tiempo en el trabajo y tengo que regresar a mi hogar, vamos a encontrar el problema de que las parejas se ven en la noche para el momento de la cena. Como no se pueden contemplar durante todo el día, la cena se convierte entonces en una oportunidad ideal para quejarse y más que para dialogar o para hacer recriminaciones. Unos se quejan del trabajo, otros se quejan de las horas fuera de la casa, de lo que no se ve nunca, de la falta de colaboración de los hijos. Cualquier pretexto va a ser bueno para empezar con las recriminaciones. Y desgraciadamente van a ir subiendo de tono, porque como nadie quiere hacer para mejorar la situación, esto se convierte en una rutina y terminas deseando no llegar al dormitorio hogar, porque sabes que va a haber recriminaciones, discusiones, y si vas estresado por la situación del trabajo, tu estrés crecerá más por la serie de quejas y la falta de comunicación en el hogar. Esto da pie a un tercer elemento, que son las crisis en vacaciones. En el noviazgo buscábamos algún pretexto para vernos, para ir al kiosco, para ir al cine, salir a cenar, o ir a comprar, no sé, una paleta, etc. Y desgraciadamente vamos a ver que al ya no tener vida fuera de la situación laboral, al no tener una sana convivencia con mi familia, voy a buscar mis espacios muy personales, olvidándome de los espacios de la familia. Y entonces voy a terminar acostumbrándome a vivir individualmente, cada uno con su trabajo, con los momentos escasos de descanso, y que de alguna manera se van a ver agobiados por los intereses personales. Lo que yo quiero hacer, lo que a mí me interesa, mi desahogo, y no tanto el crecimiento de mi familia. Por eso encontramos nosotros que en las actividades, y lo pongo entre comillas, recreativas, prefiero irme al campo de fútbol, mi partido es a las 7 de la mañana, y llegar a mi casa a las 9, 10 de la noche. Prefiero ir a ver a mi papá, a mi mamá, con el pretexto de ir a desayunar con ellos, de ir a comer con ellos, pasar todo el tiempo con ellos y regresar a mi casa a altas horas de la noche, porque no me interesa construir esta situación de la comunicación, de la convivencia. En las crisis de vacaciones entonces se rompe el formato de pasar tiempo con la familia. El problema se manifiesta cuando nos tenemos que poner de acuerdo con el otro para organizarnos en nuestros tiempos libres, en nuestras actividades, y poder pasar el tiempo de manera ordenada con la familia. Como cada quien está en su individualismo, cada quien busca lo suyo. ¿Cómo alcanzar el equilibrio? Es importante entender lo que son horarios, lugares de trabajo y ciertas renuncias que tenemos que realizar. Son cosas claras. Si quiero en el proyecto de mi familia crecer, lo primero que debo de entender que mi cónyuge, mis hijos son lo esencial. Debo de luchar por conseguir el equilibrio. Si no lo consigo, debo de plantearme un cambio radical. Algunos, por seguridad, por comodidad, no queremos ejercer esos cambios, preferimos quedarnos así. Como consecuencia, si mi cónyuge y mis hijos son lo principal, entonces debo de entender lo que es el trabajo por el bien común. Le exijo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás,
que renuncien a algo para construir el bien que se llama familia. Debo de pensar, y este es un buen criterio que debería de ayudarme a pensar las cosas y a revisarlas, debo de pensar en lo mejor para mi familia, en lo que está conforme al querer de Dios. Debo de pensar qué actividad le puede agradar a mi familia, no a cierta persona, a mi familia. Para esto, también debes de entender que en la etapa del noviazgo, que es etapa del conocimiento, tú conoces cosas de tu pareja. Recordemos el tema número 1 y el tema número 2. Somos muy diferentes, con sentimientos, con emociones, con maneras diferentes de comunicarnos, pero también al mismo tiempo somos complementarios. Y por lo tanto, si en el tiempo del noviazgo yo me di el espacio para poder dialogar con mi pareja, yo sé cómo es. No le puedo pedir peras al olmo. Yo sé cuáles son las prioridades de mi pareja, y si desgraciadamente en mi pareja lo más importante es su profesión por encima de la familia, no tendría caso querer formar este proyecto de familia con alguien que no sabe valorar a la misma familia. Organizar conjuntamente el hogar. ¿Cómo repartir y compartir las tareas en casa? Cada matrimonio tendrá que ver cómo organizar su hogar. De aquí hay mucho de lo cual podemos hablar. Y para esto es importante que en el tiempo de noviazgo pues se hablen las cosas. Recordemos, no le podemos pedir peras al horno. En el hogar debe de haber un buen ambiente, y eso dependerá de nosotros dos. Si yo, educado en una cultura machista, en una cultura feminista, siento que yo no tengo por qué estar haciendo qué hacer en mi casa, pues voy a ser el primero en desobligarme de ciertas cosas. En la medida en que nosotros vayamos comprendiendo la importancia de colaborar en nuestro hogar, los hijos estarán bien cuidados, aprenderán las actividades y entenderemos que como padres de familia es muy diferente de vez en cuando encargarle a los abuelos que pasen tiempo con los nietos, a que los abuelos sean los principales educadores de los hijos. Es diferente que pasen un tiempo con los tíos a que los tíos sean los encargados de la educación en el hogar. Debo de entender entonces que en el noviazgo me doy cuenta de qué tan importante es para mí, para mi pareja, fortalecer a la familia. Segundo elemento, mejor tiempo de calidad que cantidad de tiempo. Cuando sean padres de familia no pueden renunciar, y debemos de entender que tanto la cantidad como la calidad van muy unidos. Cierto que hay una gran diferencia en los dos estilos, porque desgraciadamente estamos cayendo en el defecto de querer comprar el cariño de los hijos. Como no pasamos tiempo con ellos y no es tiempo de calidad, queremos sobornarlos con pequeños obsequios. Por eso sí es importante entender qué es lo que queremos. Queremos que los hijos lleguen a la casa y que esté mamá o esté papá, o queremos que los hijos lleguen a la casa y no haya ninguno de los dos. Queremos que los padres de familia lleguen a la casa y que los hijos estén despiertos para pasar un rato con ellos. Queremos que nuestros hijos estén en la casa cuando nosotros lleguemos, que no los encontremos despiertos y no podamos pasar un rato con ellos. Es importante entender que nosotros, esposo, esposa, estamos llamados a construir nuestra familia. Y la mejor manera de construir a nuestra familia es con el servicio. Los dos tenemos mismas responsabilidades. ¿Cómo podemos alcanzar este equilibrio? Lo primero que debo de entender es que hay una exigencia propia para ser padre o para ser madre.
Y es importante entender que no voy a ser el papá o la mamá perfectos, que siempre voy a tener altibajos. En una semana puedo ser un gran trabajador y mi empresa me lo va a agradecer, pero llegar cansado, fastidiado a mi casa y querer no ver a la familia, o incluso hasta meterme en la misma cocina y no ser capaz de hacer un blanquillo. Podré ser un gran trabajador en esa semana, un padre mediano, pero un mal cocinero. Y entender que en la siguiente semana no se tiene por qué volver a repetir el mismo cuadro, porque a lo mejor en la empresa ahora resulta que el patrón me ha llamado la atención porque he bajado en un rendimiento, pero he llegado con tranquilidad a mi casa, he dialogado con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, he pasado tiempo de calidad con ellos y entonces he sido un padre sensacional. Y a lo mejor en esa ocasión pues mi blanquillo no se me quemó. Tomé la iniciativa de acercarme a la cocina, ayudar a preparar los alimentos, aunque sin sazón, pero vamos, seré un cocinero que está dispuesto a ayudar en la familia. También es importante pensar en aquello que realmente es de valor. Y aquí tengo que responderme qué tiene prioridad para mí. Hace ratito comentábamos, si para mí no es prioritario formar familia, voy a buscar siempre mis espacios individuales. Buscaré mis actividades, desafanarme de la construcción de una buena familia. Si para mí lo más importante y lo primordial es mi familia, voy a buscar cualquier pretexto para estar con ellos, para pasar tiempo de calidad con ellos. Establecer prioridades. A veces es más importante que nuestro hijo, que nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa sean escuchados, aunque tengamos un reguero en la casa. Eso no es situación de ser sucio. A veces es necesario dejar ciertas actividades a un lado para poder prestar atención a los miembros de la familia. Los hijos, los bienes, son dones de Dios y son para Dios. Ya hemos hablado en los temas anteriores que somos un don y que por lo tanto, al ser un don, nosotros tenemos esa comunicación clara y concreta con nosotros y con los demás. Al ser un don, entonces tenemos una responsabilidad, alcanzar la plenitud con el otro. Yo me tendré que exigir para ser esa plenitud. Tendré que pedirle a mi pareja que también crezca para tener esa plenitud. Hay una situación muy hermosa en el Salmo 127. Una bendición especial para la familia. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda, como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Somos un don de Dios para los demás. Al ser un don, entonces tenemos que plantearnos cómo poder ayudar a que ese don, llamado ahora familia, proyecto familia, vaya alcanzando los elementos que son importantes para vivir en esa plenitud. Primero, educación de los hijos. La educación es un derecho y una responsabilidad de los padres. En el Vaticano II, el documento Gravissimum Educationis, en el número 3, nos dice: puesto que los padres han dado la vida a los hijos, ellos tienen la gravísima obligación de educarlos. Ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Tan importante es este deber de
la educación familiar que difícilmente puede ser suplido. Los padres entonces van a transmitir a los hijos cosas que son importantes. Por la genética le van a transmitir los valores corporales, la fisonomía, la belleza, rasgos que son valorados externamente. Por la educación le van a transmitir valores espirituales y culturales, la mentalidad que se tiene, los elementos de la tradición familiar positivos, esperemos que no haya elementos negativos, el estilo de vida. También se transmiten los afectos, las manifestaciones de ternura, de comprensión, de apoyo. Decíamos en el primer tema, es importante entender lo que es el perdón. No puedo estar arrastrando las cosas grotescas que yo viví en mi infancia, porque desgraciadamente cuando yo no soluciono estas cosas, no voy a poder manifestar mis afectos con claridad hacia los demás. Y aunque mis hijos quieran ser toda una ternura conmigo, por mi frialdad, yo me voy a alejar de ellos y después les voy a estar recriminando que a mí no me ven con ternura, con afecto, que son siempre distantes, pero es resultado de lo que yo les he transmitido. Entonces, nosotros somos responsables de la manera como ellos van a desarrollar los afectos, la ternura, la comprensión y el apoyo. Recordemos que la familia es la principal escuela. Y en esa familia, en nuestro hogar, debe de haber un clima de amor, de confianza. Escuela de la vida cristiana donde se aprende a tener a Dios presente en la vida, donde se aprende a rezar, tanto con los hijos como con el esposo o la esposa. Recordemos que en la familia los principales educadores en la fe son los papás. Siempre causa risa cuando de repente alguien dice, por culpa de ustedes, y esto se le dice a los sacerdotes, por culpa de ustedes nos cambiamos de religión. La respuesta sería no, te cambias de religión porque tus padres no tuvieron la delicadeza de educarte en la fe. Evitar la discrepancia, buscar acuerdos. Para esto se supone que en el noviazgo ya nos hemos planteado qué tipo de familia queremos, cuántos hijos, a dónde el desarrollo académico de los hijos, qué valores, qué virtudes vamos a transmitir. Por esto es importante entender que educar a nuestros hijos implica generar una conciencia sana, una conciencia en donde se valore la libertad, en donde haya paz en el interior de la persona. Por eso debemos de tener criterios firmes y rectos. Debemos de educar juntos, esto no es responsabilidad de uno o del otro. Como tú te quedas en casa, a ti te toca, yo por eso salgo a trabajar. No, es de los dos. Y esto implica que educar es formar personas libres, personas felices, personas que tengan conciencia y elijan siempre lo bueno, lo verdadero, lo bello. Entonces somos los protagonistas, papá, mamá, somos los protagonistas de esa educación en los hijos. Y por lo tanto no podemos estar arrebatándonos la autoridad. Tenemos que ser firmes, coherentes, legales y constantes. De tal manera que entonces, si papá dijo, si mamá dijo, debe de haber esa comunicación entre ellos para que los hijos no empiecen entonces a chantajear de un lado hacia el otro. Mismos fines y valores. Principios comunes para educar a los hijos. Que se valga por sí mismo. Que no sea un inútil. Hay que entender la expresión inútil, una persona no útil, a quien todo se le da, que sea capaz de asumir la realidad como suya
y que asuma la realidad también de los demás, que no piense solamente en él, que sea capaz de vivir en el amor, que salga de su egoísmo, personas generosas, capaces de estar siempre atentos ante las situaciones de los demás, que sea capaz de integrarse a la familia, a la comunidad. Es diferente estar solos, no estar rodeado de nadie, a estar aislado, estar rodeado de gente, pero yo no quiero estar con la gente y por lo tanto entonces yo no quiero convivir con ellos. Que sea capaz de asumir la presencia de Dios, el llamado a la trascendencia que Dios nos hace, que sea capaz de crecer en su fe. Los valores prioritarios que deberíamos de transmitir. Se coloca una lista de valores propiamente basados en el Evangelio. La educación en el amor y para el amor, la bondad para con todos, la verdad, la paz, la justicia, solidaridad, libertad, responsabilidad, diálogo, respeto, sencillez, humildad, desprendimiento o sobriedad, que es el uso adecuado de las cosas materiales, y la castidad. Recordemos que actualmente por ciertas ideologías hay cierta promiscuidad y entonces nuestros hijos tienen que aprender a respetarse y a respetar a los demás. En cuanto a la economía familiar, hay algunos aspectos que deberíamos de revisar en este proyecto familia. Austeridad, que es la sencillez y la moderación en el estilo de vida. Por lo tanto, esto implicará luchar contra la idea del consumismo. Más tienes, más vales. La austeridad es una actitud, no es un nivel de flujo de la caja. Hay gente con muy pocos recursos que es muy caprichosa. Y hay gente con dinero, con buen patrimonio, que vive de manera austera. Ser austero no significa no gastar, sino significa usar de manera adecuada las cosas que tenemos en orden a las prioridades y a las necesidades, al estilo de vida que como familia queremos tener. La austeridad inicia en lo pequeño, continúa siempre en lo grande. Por eso cuando enseñamos a nuestros hijos a ser gente que ahorre desde la infancia, siendo grandes, buscarán la manera también de ahorrar para esas situaciones emergentes que se puedan tener. En esta economía familiar es entender que lo tuyo y lo mío son parte de la familia. Desgraciadamente a veces tenemos familiares que son descuidados con el uso de las cosas. Y eso en muchas ocasiones origina que seamos quisquillosos en prestar las cosas que nos pertenecen. Recordemos, lo tuyo y lo mío pertenecen a la familia. Es el sentido del bien común. La economía familiar y el número de los hijos. Lógicamente en el noviazgo hemos platicado sobre cuántos hijos quisiéramos nosotros tener, porque esto implica medir nuestras capacidades de generosidad y de responsabilidad como padres de familia, entendiendo que nuestros hijos son un regalo de Dios. En cuanto a lo material, hay lujos que desgraciadamente se disfrazan de necesidades. Digo, todo mundo tiene un antojo de comprar una pizza, de ir al cine, pero una cosa es tener el antojo y darnos ese lujo, entre comillas, de vivir nuestro antojo como familia, a que todos los fines de semana son pizza, todos los fines de semana es el cine, todos los fines de semana gastamos y desestabilizamos nuestra economía familiar. Cuidado con los ciertos lujos disfrazados de necesidades. Evitar el autoengaño. Es un hecho que en muchas ocasiones arrastramos costumbres
caprichos de nuestra vida de solteros, y que desgraciadamente a veces, si nosotros no nos damos cuenta de esto, los disfrazamos de necesidades personales, desequilibrando nuevamente a la familia. Y entonces resulta que tengo 40 pares de zapatos, pero en mi autoengaño necesito comprarme otros zapatos porque los otros ya están bien viejitos. Cuando la otra persona, mi pareja, mi esposo, mi esposa, tiene 2 pares de zapatos y realmente necesita unos, y él dice que pues todavía le aguantan un poco. Debe de existir entonces en esta economía familiar un acuerdo prioritario en los gastos. Y vuelvo a repetir, cuidado con el autoengaño, porque yo me puedo poner de acuerdo con mi pareja, con mis hijos, con mi papá sobre las cosas prioritarias, pero desgraciadamente por debajo hacer lo mío. Vida social, vida de ocio en el sentido positivo, siempre para el bien de la familia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa expresión la hemos usado mucho en el pueblo mexicano. Y la madurez me va a ayudar a distinguir entre las buenas amistades y las malas amistades. El error sería decirle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos: no me gusta tu amistad, cuando yo me estoy autoengañando y tengo malas amistades. Por eso es importante entender que no me puedo autoengañar. La vida espiritual en comunidad se manifiesta en la familia. Nos vamos incorporando a esta vida familiar y por lo tanto entonces la educación que recibimos en la casa no se puede ver afectada o no tendría que ser afectada por las malas amistades de allá afuera. Por eso es importante convocar a la familia para revisar que realmente nuestros valores no vayan desapareciendo. Una vez que como familia nos vamos fortaleciendo, entonces nos es fácil incorporarnos a la vida eclesial, a la vida escolar, a la vida laboral, porque confiamos que efectivamente los miembros de nuestra familia van a hacer adecuadamente las cosas. Vida de ocio, es decir, es tener un espacio propio de descanso, de reflexión. Y al decir de descanso, vida de ocio, no significa el tirarme todo el día en la cama sin hacer nada. Significa cambiar de actividad. Si estoy de vacaciones por la situación de la escuela, sí tengo derecho a levantarme un poquito tarde, pero también tengo derecho a emprender actividades que me ayuden a seguir creciendo mi vida intelectual. Y esto es lo que a veces olvidamos. Pensamos que porque son vacaciones, adiós cuadernos, adiós esto, adiós aquello, y ya no nos exigimos tener nuestra vida académica. Entonces el ocio debe de ser algo sano, algo constructivo. No puedo estar huyendo de los momentos, voy a llamarlo así, de ocio de mi familia, en donde un juego de mesa, en donde un paseo, en donde la visita a un familiar van a ser importantes para nosotros. También es importante entender que tenemos otra familia, nuestra familia política, y también es necesario entender que debo de poner ciertos límites para que mi familia sea independiente, que respeten a mi familia, a mi matrimonio. Sí, tengo la obligación de ser generoso con mis padres, tengo la obligación de seguir fortaleciendo los lazos con mis hermanos, pero también desde el momento en que yo he decidido formar una familia, debo de exigir que se respete